Dinámica. Calcular la aceleración y la tensión en la cuerda. Tengo el siguiente sistema mostrado, donde me piden hallar la aceleración y la tensión que existe en esta cuerda. La aceleración porque va a haber movimiento de estos cuerpos. La masa 2 es mayor que la masa 1, entonces la va a jalar en este sentido. Entonces desde ahí puedo ver que la masa 1 se va a mover así y la masa 2 se va a mover en este sentido. Segundo, me dan coeficientes de fricciones. Coeficiente de fricción cinético, o μ sub k, igual a 0,2, y coeficiente de fricción estático, o μ sub s, igual a 0,4. ¿Cuál de los dos voy a usar? Este. ¿Okay? ¿Por qué? Porque va a haber movimiento, el cinético, o kinetic en inglés. ¿Okay? Entonces, para comenzar a resolver este tipo de problemas, siempre comienzo por el diagrama de cuerpo libre. Entonces digo diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Como está en una superficie horizontal, entonces el eje X de forma horizontal, X, y de forma perpendicular el eje Y. Muy bien, ahí está. La masa 1 de forma puntual, y comienzo a analizar las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo, sobre la masa 1. Entonces, si tiene masa, entonces tiene peso. Peso 1. Está apoyado en una superficie, entonces existe una reacción que se llama normal. Normal 1. Una cuerda está jalando al cuerpo 1, entonces existe una tensión. Tensión T. Pero, al haber un movimiento en este sentido, es la aceleración, va a haber una fuerza producida por la superficie que se va a oponer a ese movimiento. Y esa fuerza se denomina fuerza de fricción F, opuesta al movimiento. Muy bien, una vez analizados todas las fuerzas que están actuando sobre la masa 1, impongo condiciones de dinámica. Entonces digo sumatoria de fuerzas en X, que es donde se va a producir el movimiento, va a ser igual a la masa por aceleración. Entonces veo qué fuerzas están actuando en X. A favor de la aceleración está la tensión, entonces la tensión positiva. La fricción en contra de la aceleración será negativo, no hay otra fuerza, entonces digo que eso va a ser igual a la masa por aceleración. ¿Qué masa va a ser? Masa 1, porque es el cuerpo 1. Muy bien, ahora debo analizar en el eje Y. La sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no va a haber movimiento en el eje Y, al menos para este cuerpo. Entonces analizo las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo en el eje Y. Como positivo tengo la tensión, o la normal, mejor dicho, la normal. Y en forma negativa tengo el peso 1. El peso de 1, y eso va a ser igual a 0. De acá puedo determinar que la normal 1 va a ser igual a, este término al otro lado, de menos a más, va a ser igual al peso 1. Pero el peso 1 es masa 1 por gravedad. Finalmente, me voy a ayudar de esta expresión. La fuerza de fricción es igual a μ por la normal. Ya les dije que vamos a utilizar el μ sub k, entonces será μ sub k. Y la normal para este cuerpo será 1. Entonces, reemplazando valores, ya conociendo el valor de la normal acá, puedo decir que la fuerza de fricción va a ser igual a μ sub k por la normal 1, pero la normal 1 vale masa 1 por gravedad. Y finalmente tengo el valor de la fricción acá, en función de todos los datos que me da el problema. μ sub k, masa 1 y gravedad. Puedo reemplazar este valor acá. Entonces finalmente voy a tener que la tensión menos la fuerza de fricción, que vale μ sub k por masa 1 por gravedad, va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Y esta será mi ecuación número 1, que surge a través del análisis del diagrama de cuerpo libre para este cuerpo, para la masa 1. A continuación me voy a la masa 2, entonces digo diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Igual está colgando, entonces dibujo en este sentido el eje X y el eje Y. Este será X y este será Y. Y el cuerpo de forma puntual ahí. Ahora analizo las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Si tiene masa, entonces tiene peso. El peso siempre dirigido hacia abajo, peso 2. No está apoyado en ninguna superficie, no hay normal, pero sí hay una fuerza de tensión que la une con este cuerpo a través de esta cuerda. Entonces, tensión. Tensión T, que será esta misma tensión, ¿ok? Porque es la misma cuerda. Además, el movimiento del cuerpo tendrá este sentido para la aceleración, hacia abajo. Listo, ahora impongo condiciones de dinámica. Digo, sumatoria de fuerzas en el eje Y, porque ahí es donde se va a producir el movimiento. En el eje Y va a ser igual a masa por aceleración. Ahora, ¿qué fuerzas están actuando en el eje Y para este cuerpo? Como el sentido del movimiento
es así, entonces todo lo que esté a favor de la aceleración va a ser positivo. El peso 2 va a ser positivo. La tensión está en contra del movimiento, entonces negativo, menos la tensión. Y esto va a ser igual a la masa por aceleración. Estoy analizando el cuerpo 2, entonces masa 2. Trato de desglosar esta expresión, la masa, el peso, mejor dicho, es igual a la masa por gravedad. Entonces será masa 2 por gravedad menos la tensión va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Y esta es la expresión final, la puedo llamar número 2, que surge a través del diagrama de cuerpo libre para este cuerpo. Muy bien. A continuación voy a hacer un resumen de estas dos ecuaciones y hasta aquí llegó la física, de aquí en adelante es matemática, cómo resolver estas dos ecuaciones. Muy bien, entonces borro esto y continuamos resolviendo el ejercicio. Muy bien, aquí tengo el resumen de mis ecuaciones obtenidas a través del análisis del diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas. Ahora hay que resolver esto. Aquí, matemática, ¿no? A ver, tengo incógnitas, tensión, tensión y aceleración y aceleración. Dos incógnitas, dos ecuaciones, entonces se puede resolver. Puedo aplicar distintos métodos para resolver, ya sea igualación, reducción o sustitución. Yo veo que es más fácil acá, reducción. A ver, vamos a ver cómo podemos acomodar. A ver, digo, tensión arriba menos mu sub k, masa 1, por gravedad es igual a la masa 1 por aceleración. En la parte de abajo voy a poner la tensión al principio, entonces menos tensión. Y esto que tiene signo positivo, masa 2, gravedad, es igual a la masa 2 por aceleración. Solamente he ordenado convenientemente la ecuación. Entonces puedo aplicar el método de reducción, porque al sumar 1 y 2, este término se va a anular, se va a hacer 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Como esto es positivo, entonces voy a anotar primero este término. Masa 2 por gravedad y restando este término, menos mu sub k masa 1 por gravedad. Esto será igual a la suma de estos dos términos. La masa 1 por la aceleración más la masa 2 por su aceleración. Perfecto. Analizo esta ecuación y solamente tengo una incógnita que es la aceleración. Entonces, trabajo para resolver y hallar el valor de la aceleración. Entonces, despejando y factorizando voy a tener lo siguiente. Acá voy a factorizar gravedad. Gravedad, masa 2, menos mu sub k, masa 1. Acá voy a factorizar la aceleración. Aceleración, masa 1, más masa 2. Y despejo la aceleración. Como esto está multiplicando, esto va a ir a dividir. Entonces, la aceleración va a ser igual a este término. Gravedad, masa 2, menos mu sub k por masa 1, dividido entre la suma de las masas. Masa 1 más masa 2. Todo es dato, son valores conocidos, entonces reemplazo valores. Gravedad 9,81 metros sobre segundo cuadrado, paréntesis, la masa 2, 5 kilogramos, menos mu sub k vale 0,2, y la masa 1, 2 kilogramos, 2, y esto en kilogramos. Y abajo la suma de las masas, que será la masa 1, 2 kilogramos, más la masa 2, 5, ambos son kilogramos, de tal forma que kilogramo con kilogramo se va, y la aceleración me dará en unidades de metros sobre segundo cuadrado, que es correcto, entonces la aceleración tendrá un valor de 6.45 metros sobre segundo cuadrado. Y la respuesta entonces la encierro en un recuadro. Ya tengo la aceleración. Ahora también el problema me pediría la tensión. ¿Cómo puedo hallar la tensión? Puedo trabajar en la expresión 1 o en la expresión 2. Más fácil la expresión 1, ¿no? Porque tengo la tensión positiva y es más fácil de despejar. Entonces de 1 despejo T. Les digo de 1, la tensión va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Y esto que está restando a este lado, al otro lado a sumar. Más mu sub k, masa 1 por gravedad. Y puedo reemplazar valores porque todo es conocido. Puedo factorizar la masa 1 todavía. Masa 1 será aceleración más mu sub k por gravedad. Ahora sí reemplazo valores. La masa 1 vale 2 kilogramos. La aceleración vale 6.45. Mu sub k vale 0,2. Es suma. 0,2 multiplicado por la gravedad, que es 9,81. Y esto está en unidades de metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Y de aquí puedo hallar la tensión. 16,82 kilogramo metros sobre segundo cuadrado me dará newtons. Esa es unidad de fuerza, entonces es correcto, la tensión es una fuerza y la encierro en el recuadro porque también es respuesta, para que el docente halle mis respuestas de forma fácil, ¿ok? Muy bien, esta es la resolución de este ejercicio básico de dinámica. Obviamente hay más configuraciones un poco más complicadas que requieren mayor análisis o un análisis diferente, pero es muy interesante este tema. No te detengas acá, continúa resolviendo más ejercicios, resuelve este ejercicio por tu cuenta, ya sabes cuál es el procedimiento
Y eso será todo, ¿ok? Practícalo hasta que lo domines. Yo soy David, conmigo será hasta la siguiente. Bye bye.